Un día, justo cuando Takuto iba a empezar su juego de nuevo después de pasárselo entero, ¡pum!, se murió tranquilamente. Sintió como si se hundiera en la oscuridad, y cuando abrió los ojos, de repente estaba sentado en un trono de piedra en medio de un bosque. Estaba súper confundido, no entendía nada, pero entonces apareció delante de él alguien que conocía. Takuto se dio cuenta al toque de que esa chica era Atou, la hechicera del lodo, su personaje favorito del juego Eternal Nations. Se acordó de que había elegido jugar Eternal Nations en el nivel más difícil, con el reino de la destrucción y la maldad, Minogra, como su reino. Por suerte en ese reino estaba Atou, un personaje que al principio era súper débil, pero que podía robarle el poder a los enemigos que vencía, y al final del juego se convertía en la más fuerte. Atou llamó a Takuto mi rey, y Takuto se puso a pensar, ¿esto es como una obra de teatro, o qué onda? Debería seguirle el rollo. Pero Atou le dijo que no se preocupara por eso, porque ella ya lo sabía todo. Sabía el nombre de Takuto, y hasta sabía que era un no-life, que nunca salía de casa. Era un gamer de los cracks, de los que se había pasado el juego en dificultad pesadilla con la civilización más complicada de todas. Takuto se quedó flipando al oír que Atou sabía que él era un jugador y que ella era un personaje del juego. Atou le dijo que ella también se acordaba de todas sus partidas. Conocía el estilo de juego de Takuto, todo lo que él le decía a través de la pantalla y lo mucho que la admiraba. Takuto se puso súper contento porque por fin podía hablar cara a cara con su personaje favorito, y Atou le dijo que ella estaba todavía más feliz. Entonces Takuto le preguntó si esto era el cielo y si ella lo había llamado hasta aquí. Pero Atou le contestó que a ella también la habían traído a este lugar. Atou sentía que este mundo se parecía un montón al del juego Eternal Nations. Rápidamente, se arrodilló delante de Takuto y le cogió la mano, diciéndole: «Como estamos aquí juntos, no importa qué sitio sea este. Hagamos equipo otra vez y construyamos un reino solo para nosotros dos». Takuto se quedó sin palabras cuando Atou lo bajó del trono, diciéndole que ya habían conquistado el mundo un montón de veces en el pasado. Atou le propuso a Takuto que tomaran esto como un nuevo comienzo. A Takuto le encantó la idea, y le pidió a Atou que le sirviera para crear un reino increíble, y Atou aceptó encantada. Luego, Atou se hizo la hechicera malota y le juró lealtad a Takuto de forma oficial. Pero justo después, a los dos les dio mucha vergüenza ajena, lo super cursi que había sonado todo. Al final, Takuto le dijo a Atou que seguro que ya sabía lo que tenían que hacer primero, Minogra. Atou dijo que sí, que se iban a convertir en hikikomoris, o sea, se esconderían del mundo entero. Lo siguiente que hizo Takuto fue usar su habilidad de emergencia para llamar a un bicho gigante y que espiara la zona. Takuto y Atou hablaron de que una de sus reglas principales era esconderse por completo de los otros jugadores al principio del juego. Y que los espías como este eran súper útiles para conseguir información sin que nadie se enterara. Takuto le ordenó al bicho que buscara información por los alrededores, y el bicho salió volando para cumplir su misión. Atou se sorprendió porque no esperaba que todo fuera tan fácil en un mundo nuevo y desconocido. Takuto le dijo que solo podía ver lo que veía el bicho, igual que en el juego. Luego comentó que había gastado la mitad de su magia para crear al espía, y que ahora lo mejor era empezar a construir su primer pueblo. Ojalá tuviera más magia para crear soldados y defenderse, pero por ahora era imposible. Atou se puso un poco triste al oír esto, porque ahora mismo era súper débil, y no podía ni protegerse a sí misma, y mucho menos a Takuto. Bueno, el caso es que Takuto siguió espiando la zona a través de los ojos del bicho, y dijo que por allí solo había bosque. Atou se sintió mal por no poder ayudar, pero Takuto le dijo que con que estuviera ella, ya era suficiente para él. Al oír eso, Atou se puso súper contenta. De repente su bicho espía encontró un grupo de elfos oscuros que parecían pobres y cansados. Atou dijo que eran buenas noticias, porque los elfos oscuros son una especie neutral, aunque tiran un poco para el lado malo neutral, y su reino también era de ese estilo. Pero esta noticia preocupó a Takuto, que se puso a pensar, ¿de verdad este es el mundo de Eternal Nations? Empezó a pensar que, si había otras civilizaciones cerca, su reino sería destruido en un abrir y cerrar de ojos. Pero Atou le dijo que, si estaban en peligro, escaparían juntos. Takuto estuvo totalmente de acuerdo con Atou, y decidió seguir vigilando a los elfos oscuros mientras espiaba la zona por si acaso. Mientras estaban tan contentos cantando y celebrando tonterías, un grupo de elfos oscuros apareció de la nada. Se quedaron tan sorprendidos al ver a Takuto y a Atou como ellos al verlos.
Atou se preparó al instante para dar su vida si su señor estaba en peligro. Resulta que la líder de los elfos oscuros, Gia, estaba buscando comida para su gente, que estaba demasiado cansada y hambrienta para moverse. Su ayudante ya le había dicho que no entrara en ese bosque porque se decía que había algo súper malo encerrado allí, pero Gia dijo que no podía echarse para atrás, porque su gente la necesitaba. Mientras pensaba en eso, de repente se encontró cara a cara con Atou y Takuto, que para ella parecían la personificación del mal. Se asustó muchísimo, porque en el lugar donde estaba Takuto, solo veía una sombra negra, y ahora estaba segura de que las historias sobre el ser maligno de allí eran ciertas. Pensó que, si daba un paso en falso, todo su clan podría desaparecer. Así que se arrodilló rápidamente delante de Takuto y se presentó. Sus seguidores también se arrodillaron, y entonces Gia pidió perdón por haber entrado en el territorio de Takuto sin permiso. Atou de repente se puso en plan chulita y dijo: «Menos mal que sabéis cuál es vuestro lugar». Les preguntó por qué habían venido los elfos oscuros, y Gia empezó a contar su triste historia para dar pena. Pero Atou se aburrió enseguida. Le dijo a Gia que fuera al grano, lo que asustó a Gia un montón. Gia contó rápidamente que su clan había sido expulsado por el consejo y que los habían estado persiguiendo hasta ahora. De repente, Takuto preguntó: «¿Estáis pasando por un mal momento?», y Gia se quedó tiesa del pánico. Pero cuando Atou le ordenó que respondiera a la pregunta del rey, explicó que su clan había sido castigado injustamente y que no tuvieron más remedio que entrar en esa tierra maldita. El objetivo era estar a salvo. Pero se les acabó la comida hace una semana y ahora su gente se moría de hambre porque no encontraban nada para comer por allí. Gia se puso a pensar en todas las penurias que había pasado su clan, cuando lo único que querían era vivir en paz. Se preguntó si Takuto también sería cruel con ellos. Pero, para su sorpresa, Takuto le lanzó unas manzanas y le dijo: «Prueba, están muy ricas». Gia nunca había visto una manzana, así que dudó un poco. Pero sus seguidores no tuvieron tanta paciencia y se zamparon las manzanas gritando: «¡Qué dulce!». De repente, Takuto hizo aparecer también unas peras, y Gia se quedó con la boca abierta. Atou le preguntó por qué no se comía la fruta que le había dado su señor, y la elfa oscura se inclinó ante Takuto, diciendo que todavía había mucha gente en su tribu pasando hambre. Quería darles de comer a ellos primero, sobre todo a los niños, antes que ella. A Takuto le dio pena. Empezó a hacer aparecer comida en cantidades enormes, lo que dejó a Atou flipando y a Gia súper sorprendida. A los elfos oscuros como ella siempre los habían tratado mal porque la gente pensaba que eran malos, y nadie había intentado ayudarlos hasta ahora. Le preguntó a Takuto quién era en realidad, pero Takuto solo dijo: «Lleva la comida a tu gente». Gia y sus seguidores volvieron corriendo a su campamento con la comida, y por fin todos pudieron comer hasta hartarse. Pero Gia no quiso contarles a los otros elfos cómo había conseguido la comida. Por la noche, mientras estaba sentada sola junto a una hoguera, el anciano del clan se le acercó. Le dijo que la fruta que Gia había traído era diferente a cualquier cosa que hubiera visto en su vida, y que estaba más rica que cualquier otra. Le preguntó a Gia de dónde había sacado esas frutas, y Gia le contó su encuentro con el legendario ser maligno. El anciano se quedó de piedra al saber que Gia se había encontrado con el rey de la destrucción del que hablaban los libros antiguos. Según esos libros, cuando el mundo estuviera demasiado lleno, el rey de la destrucción aparecería para destruirlo, y que todo pudiera empezar de nuevo. Gia sintió que Takuto encajaba con la descripción del rey de la destrucción, pero sinceramente, no entendió ni una palabra de lo que dijo Takuto, y solo estaba adivinando cosas por cómo se comportaba Atou. El anciano no estaba muy seguro de eso, pero le preguntó a Gia si le había dado algo a Takuto a cambio de la comida. Gia dijo que no le había dado nada, y el anciano le dijo que era imposible que un ser malvado fuera tan bueno sin recibir nada a cambio. Pero Gia estaba segura de que Takuto era un ser bueno que se compadecía del sufrimiento de su gente, y eso hizo que el anciano se enfadara. Le preguntó a Gia: «¿Cómo puedes hablar de un ser malvado con tanto respeto?». Pero después de discutir un rato, se dio cuenta de que Gia había hecho lo que pudo y había conseguido comida para su gente. Después de eso, el anciano Moltar anunció que él mismo iría a negociar con el Rey Oscuro, por ser el elfo oscuro de más edad, y esperaba que su clan pudiera conseguir la vida tranquila que siempre habían soñado. Por otro lado, Atou le estaba echando la bronca a Takuto por gastar su magia en crear comida para los elfos cuando no le quedaba mucha.
Pero en cuanto Takuto le dijo que no se enfadara porque la necesitaba, Atou se volvió loca por él otra vez. Al día siguiente, Shia se preparó para ver a Takuto de nuevo, y el anciano Moltar le preguntó si estaba lista para enfrentarse al rey. Él estaba seguro de que, como habían recibido ayuda del lado oscuro, él debía estar preparado para pagar cualquier precio que le pidieran a cambio. Shia no estaba de acuerdo, diciendo que Takuto nunca había dicho eso. Pero Moltar respondió que era la ley de la naturaleza que los seres malvados pidieran algo a cambio de sus buenas acciones. Sin embargo, estaba de acuerdo en que tenían que seguir dependiendo de Takuto para sobrevivir, ya que no había otro lugar seguro para ellos. Al final, los dos decidieron ir a ver a Takuto juntos. Sin que ellos lo supieran, el bicho espía de Takuto los había estado vigilando todo el tiempo. Takuto llamó a su bicho para que le informara, y cuando supo que los elfos venían, solo deseó que cogieran la comida que les había preparado el día anterior y se fueran en paz. Se puso nervioso y explicó que se ponía muy nervioso con la gente y no sabía hablar bien, así que no sabía si podría negociar con los elfos oscuros. Atou le dijo que ella se encargaría de todo. Además, eso le demostraría a los elfos oscuros que su rey no se dignaba a hablar con gente de tan bajo nivel como ellos. Poco después, Moltar y Shia llegaron, y el anciano saludó a Takuto con un saludo súper formal, dándole las gracias por la comida. Luego le preguntó si podía saber el nombre de quien los había ayudado, y después de que Takuto le diera permiso, Atou se lo dijo, anunciando que él era el rey de la destrucción. Los dos elfos oscuros se quedaron de piedra al ver que sus miedos se hacían realidad. Atou les dijo que cogieran la comida y se fueran, porque tampoco iba a durar para siempre. Pero Moltar dijo que quería devolverle el favor a Takuto por su amabilidad, y le preguntó qué podían ofrecerle a cambio. Atou simplemente dijo: «No tenéis nada que pueda satisfacer a mi rey, así que no os molestéis». Les preguntó a los elfos si de verdad tenían algo de valor. Moltar empezó a dudar, porque la verdad es que ya no les quedaba nada de valor. Atou le echó una mirada asesina al verle dudar y le preguntó: «¿Estás tramando algo?». Moltar entró en pánico y Takuto se dio cuenta de que la negociación se estaba yendo al traste. De repente, llamó a Atou para discutir su estrategia, y Atou se enfadó porque el plan de Takuto era ser demasiado bueno. Dijo que esos dos perdedores no sabían ni negociar, y que si seguían así, solo serían un estorbo en su camino. Propuso matarlos a todos y colgar sus cabezas en estacas alrededor de la base, pero Takuto le pidió que parara. «No seas tan mala, por favor». Dijo que los elfos solo querían vivir en paz, y que querían devolver el favor por esa razón. Propuso que les pidieran un pago que los elfos pudieran permitirse, en lugar de darles comida gratis, porque eso mantendría una buena relación con los elfos. Atou estuvo de acuerdo y les dijo a los elfos que su rey había decidido aceptar su ofrenda. Al ver la cara de alivio de Moltar, Takuto y Atou se dieron cuenta de que había estado súper tenso porque pensaba que Takuto era el típico ser malvado de los cuentos. Atou le echó la bronca por eso, pero luego no supo qué pedir a cambio de la comida. De repente Takuto tuvo una idea. Le dijo a Atou que les pidiera a los elfos información sobre el mundo exterior. Moltar se puso súper contento al oírlo y prometió contarle con todo detalle lo que había visto y oído en el mundo de fuera. Atou dijo que, después de eso, tenía que irse del bosque con su tribu, lo que dejó a Shia y a Moltar de piedra. Dijeron que querían quedarse en el bosque bajo la protección de Takuto, pero Atou les dijo: «Si queréis vivir, no seáis avariciosos». Shia intentó protestar, pero Moltar la mandó callar de inmediato, diciendo que debían obedecer las órdenes del rey. Empezaron a irse, pero ahora Takuto se sentía culpable por haberlos echado. De repente tuvo una idea, y les dijo a Moltar y a Shia que se convirtieran en sus ciudadanos. Los dos se quedaron flipando, pero la que más se sorprendió fue Atou, que preguntó: «¿Pero qué haces?». Él le recordó a Atou el sistema de refugiados del juego, que les permitía aceptar a otras especies como ciudadanos. Dijo que como los elfos oscuros eran una especie neutral, se adaptarían fácilmente a la naturaleza malvada de su reino, y podrían vivir con las otras especies que hubiera allí. Atou todavía dudaba porque las especies malvadas tienden a pelearse entre ellas, pero Takuto le recordó que su especie principal, los homúnculos, tenían forma de humanos montados de cualquier manera, y que no podían estar todo el tiempo con seres tan raros. Atou estuvo de acuerdo al instante en cuanto se imaginó la imagen horrible de los homúnculos en su cabeza.
Se dio la vuelta hacia los dos elfos, y les dijo que Takuto planeaba construir un reino aquí, y que estaba dispuesto a aceptarlos como ciudadanos si prometían serle leales. Moltar se quedó de piedra y le preguntó a Atou qué pasaría si decidían convertirse en sus ciudadanos. Atou le explicó que se convertirían en seres malvados, pero le dijo que ser malo era más divertido de lo que pensaban. Poco después, Takuto y Atou fueron al asentamiento de los elfos oscuros, donde todos estaban preparados para darle la bienvenida. Todo el mundo le tenía un miedo terrible a Takuto, y algunos de los más débiles incluso se desmayaron solo con verlo de reojo. Takuto se sentó en su trono con Atou a su lado. Atou les dijo a los elfos oscuros que ahora se convertirían en ciudadanos de su reino, Minogra. Le preguntó a Takuto por última vez si estaba seguro, y en cuanto Takuto dio su permiso, los elfos fueron aceptados en su reino. Atou los felicitó porque ahora su supervivencia y seguridad estaban garantizadas por su nuevo rey. Hia estaba confundida, eso era todo. Porque no se sentía diferente, aunque se suponía que ya era un ser malvado. De repente, se arrepintió de lo que acababa de decir porque un odio increíble explotó dentro de ella y de los demás elfos. Se pusieron a pensar en la gente que les había hecho daño y los había perseguido, y se llenaron de ganas de venganza. Los dos elfos normales que estaban con ellos se preocuparon. Al ver a todo el mundo sufriendo, Takuto preguntó si estaban bien, y Hia se echó a llorar de la emoción al darse cuenta de que ahora alguien se preocupaba por ella y por su gente. Los elfos oscuros empezaron a aclamar a Takuto. Lloraban, y Takuto se quedó un poco sorprendido al ver la escena. Unos días después, Moltar le dio a Takuto un mapa del continente, y se vino abajo en cuanto lo vio. Atou le preguntó qué pasaba, y Takuto le dijo que mirara el mapa y lo mal que estaban situados para empezar. Estaban en un continente donde ya había dos civilizaciones enormes y súper fuertes. Una era el reino del Santo Grial, Qualia, un país de humanos que adoraban al dios Arlos, y eran una civilización súper buena. Por otro lado estaba el Nang, una alianza de elementales donde vivían los elfos que adoraban la naturaleza. También eran buenos, y a Atou le entró el pánico en cuanto se dio cuenta de que si encontraban su reino, los destruirían al instante. Se desmoronó junto a Takuto, pero luego él se tranquilizó, diciendo que mientras no los descubrieran, podrían hacerse más fuertes. Dijo que, en el juego, su especie principal, los homúnculos, era súper tonta y no podían investigar mucho, pero ahora que tenían a los elfos oscuros, la investigación debería ir mucho mejor. Poco después, los elfos oscuros fueron a verlo, y esta vez, Hia trajo a su asistente, Emle. Le dijo a Takuto que Emle era súper lista, una rata de biblioteca, y que sabía un montón de cosas sobre los otros reinos, así que seguro que ayudaría mucho más que ellos. Atou dijo que el rey estaba contento con su devoción, y anunció que a partir de ahora tendrían trabajos importantes porque era lo que Takuto quería. Primero, le encargó a Moltar que se ocupara de los asuntos del reino, y dijo que tenía grandes esperanzas porque había oído que Moltar también sabía hacer magia. A continuación, nombró a Hia jefa de los guerreros de Minogra. Le ordenó a Shia que formara un ejército fuerte para poder defenderse. El reclutamiento de soldados quedaba totalmente en sus manos, y Hia se emocionó mucho, diciendo que mataría a todos sus enemigos y colgaría sus cabezas como trofeos. Pero a Takuto ya le estaba dando asco. Dijo que la guerra era una salvajada, y Atou le dijo a la confundida Hia que su rey prefería la paz, así que tenía que recordarlo. Esto confundió aún más a la elfa guerrera. ¿Cómo puede un rey de la destrucción querer la paz? Bueno, Moltar se burló de Hia y se puso de pie, diciendo, no como Hia que es puro músculo, yo seré mucho más útil. Hia se lo tomó como un reto y le dijo a Takuto que ella era joven y fuerte, así que podía trabajar más sin descansar. Atou no se dio cuenta de que solo estaban compitiendo por llamar la atención de su papi malvado, y pensó que eran unos adictos al trabajo. Le preguntó a Takuto si deberían darles misiones para recoger recursos, y Takuto sugirió que les dijeran que embellecieran el terreno y construyeran algunas casas. Atou se lo transmitió inmediatamente a Moltar, diciéndole que recogiera suficiente madera para construir casas pero dejando la mayor parte del bosque intacto. Moltar dijo que se pondría a ello de inmediato porque los elfos oscuros en realidad son habitantes del bosque. Takuto les dijo entonces que hicieran reforestación en la zona, en la parte que talaran. Esto dejó a los elfos confundidos porque nunca habían oído esa palabra. Takuto se dio cuenta de que su civilización quizás no era tan avanzada como para entender la reforestación, así que les preguntó si sabían algo de magia militar o de los 6 elementos principales.
Moltar dijo que solo conocía 4 elementos principales, y Emle dijo que nunca había oído que ningún país usara magia militar. Takuto y Atou se dieron cuenta de que este mundo era mucho más primitivo de lo que pensaban, pero en realidad eso era bueno, porque en cuanto avanzaran su tecnología mágica, podrían superar rápidamente a los otros países. Atou entonces explicó que la reforestación significaba plantar árboles nuevos donde se habían talado los viejos, y los elfos oscuros dijeron que ellos también hacían eso. Pero no podían usar magia para hacer crecer los árboles rápidamente. Atou dijo que la reforestación usaba los 6 elementos principales para hacer crecer los árboles a toda pastilla, y de repente dijo que este descubrimiento había sido idea de Takuto, lo cual era una mentira como una casa. Siguió alabando a Takuto, diciendo que él había creado las frutas únicas que habían comido, y que las uvas eran sus favoritas. Emle estuvo de acuerdo con Atou, y dijo que había intentado plantar las semillas de las uvas, y que algunas plantas ya habían empezado a crecer. Esta fue una noticia sorprendente para Takuto, que no esperaba poder plantar nada aquí, pero rápidamente se dio cuenta de que si podía crear frutas de la tierra aquí con magia, eso significaba que probablemente podría crear otras cosas. Puso a prueba su teoría creando una moneda, y se dio cuenta de que podía crear pólvora y otras cosas científicas. Con eso, podría hacer que su civilización avanzara mucho más rápido que los otros reinos. Mientras tanto, en el Santo Reino de Qualia, las cosas también empezaban a ponerse interesantes. La Santa Eselina estaba guiando a un grupo de caballeros hacia una colina nevada para enfrentarse a unos monstruos que amenazaban a los pueblos cercanos. En cuanto vio a los goblins correr hacia ella, les apuntó con su bastón, convirtiéndolos en cenizas con su fuego sagrado. El fuego sagrado desapareció en las nubes después de destruir a los monstruos, y cuando la luz del sol cayó sobre la tierra quemada, florecieron flores allí. El capitán de los caballeros les dijo a sus hombres que la habilidad de Selina podía quemar a los monstruos malvados y crear jardines de flores en su lugar, y que ella era la razón por la que se llevaban tan bien con los elfos. Después de eso, Selina le dijo al cardenal que debería enviar paladines al sur, porque recientemente había tenido un mal presentimiento sobre algo terrible que iba a pasar en el bosque maldito. El cardenal se negó, diciendo que el bosque maldito estaba en el fin del continente, y que necesitaba permiso de sus superiores para vigilar ese lugar. No podía enviar paladines allí así como así. Selina amenazó con ir ella misma si no podía enviar a nadie, y aunque el cardenal intentó oponerse, al final se rindió y prometió enviar a los soldados que pudiera reunir por su cuenta. Al mismo tiempo, Takuto y Atou estaban ocupados desarrollando su territorio, empezando por construir algunas casas para los elfos oscuros. Ya habían construido una sala del trono temporal alrededor del trono de Takuto, y él estaba deseando tener reuniones y conferencias con los ciudadanos importantes de su reino. De repente, llegaron Moltar, Gia y Emle, y Atou dijo que debían empezar su primera reunión del consejo de inmediato. Pero Emle tenía un regalo para Takuto antes de la reunión, un conjunto de ropa que le hacía parecer adorable. Takuto se alegró de recibir la ropa porque la suya ya empezaba a estar sucia, y les dio las gracias a los elfos. Sin embargo, los elfos no vieron ningún cambio en su aspecto, pero se lo creyeron cuando Atou dijo que Takuto estaba súper guapo con la ropa que le habían preparado. Después de eso, Atou empezó la reunión del consejo, pero Takuto estaba demasiado ocupado admirándose a sí mismo. Atou decidió seguir con la reunión sin él, y le preguntaría su opinión si fuera necesario, y a Takuto le pareció bien la propuesta. En cuanto empezó la reunión, Moltar le preguntó a Atou qué edificio debían construir primero. Atou dijo que debían empezar con las instalaciones para producir comida, y luego sacó una planta de aspecto terrorífico que sería su principal fuente de alimento por el momento. A los elfos les dio asco ver la planta y le pidieron a Atou que explicara qué era. Ella dijo que era la planta de carne, algo único de su civilización. Explicó que la planta podía producir una carne que sabía a carne humana, y que era bastante nutritiva. Los elfos se quedaron de piedra al oírlo, y dijeron que no estaban acostumbrados a comer humanos, pero Atou dijo que la planta de carne era solo para la fase inicial, y que más adelante tendrían otros tipos de comida. Luego dijo que también tenían que construir un almacén y una caseta de gestión al lado del campo, y Emle decidió encargarse de ese trabajo. Después de eso, Atou pasó al siguiente punto del día, la investigación, porque conseguir tecnología avanzada es súper importante para un país pequeño como el suyo. Moltar preguntó en qué tipo de tecnología debían centrarse,
y Atou dijo que investigarían tecnología mágica. A Takuto le encantó que eso fuera a pasar, y Moltar dijo que, como mago, haría todo lo posible para impresionar a Takuto. Luego le preguntó a Atou qué tipo de tecnología mágica debía investigar, y Atou le habló de la magia militar. Explicó que la magia de ataque normal solo podía apuntar a unas pocas personas, pero la magia militar avanzada podía destruir ciudades enteras e incluso cambiar el campo de batalla a su favor. Atou le ordenó que reuniera a los elfos, que se les diera bien la magia y que empezara la investigación de inmediato, y Moltar se emocionó con la idea de crear hechizos que no existían en este mundo. A continuación, Atou pasó al tema de su ejército. Guía se emocionó porque era su turno. Pero Takuto dijo enseguida que no iban a invertir mucho en el ejército por ahora. Atou añadió que los soldados eran caros de mantener, pero no producían nada en tiempos de paz. Guía protestó, diciendo que no tenían suficiente fuerza para proteger a su rey ahora mismo, así que debían prestar más atención al ejército. Moltar también añadió que él y Gia eran fugitivos. Como líderes de los elfos oscuros, sus enemigos podrían atacar el reino. Takuto entendió su preocupación y decidió crear un héroe para protegerlos. Atou estuvo de acuerdo, diciendo que crear un héroe era caro, pero no necesitaba mantenimiento, así que era perfecto para sus necesidades actuales. Los elfos no sabían que era un héroe, y Atou les dijo que un héroe era un ser súper fuerte que servía directamente al rey. Había diferentes requisitos para invocar a cada héroe, pero estaba segura de que podrían invocar al primero muy pronto, y Takuto estaba deseando que llegara el momento. Pensó en cómo necesitaban magia para hacer un montón de cosas en este mundo, y que un reino solo podía obtener magia de su gente. Cuanto más feliz fuera la gente, más magia se podía obtener, y Takuto se propuso hacer de su reino el lugar más feliz del planeta. Mientras tanto, en el Santo Reino, Qualia, un paladín novato llamado Lonius, fue elegido para formar parte del equipo de investigación enviado al Bosque Maldito. Un paladín veterano, Bertal, también iba con él, y su forma favorita de pasar el tiempo era meterse con Lonius, que era un tipo demasiado serio y formal. Bertal se quejó de que el equipo de investigación que enviaban era súper pequeño, solo 2 paladines y unos cuantos mercenarios. Dijo que la iglesia debería tomarse las cosas más en serio. Con la profecía de Selina, Lonius estaba de acuerdo, pero sabía que no podían adivinar lo que pensaban los de arriba. Sabía que si tenían éxito, recibirían una gran recompensa, pero si fallaban, toda la culpa recaería sobre él. De vuelta en Minogra, Takuto estaba revisando el progreso de su civilización. Sintió nostalgia porque había visto la fase inicial de su civilización miles de veces en una pantalla, hasta ahora. Pero esta vez, lo estaba viendo de cerca. Emle lo llevó de paseo, diciéndole que los elfos oscuros eran muy buenos construyendo casas en los árboles, pero que ahora la construcción de casas iba lenta porque se estaban centrando en el árbol de carne. El árbol de carne crecía muy bien, y las instalaciones de gestión y almacenamiento también estaban ya construidas. Emle le dijo entonces que habían encontrado un manantial de agua dulce cerca, y que estaban intentando ver si podían sacar agua de allí. En cuanto a la investigación mágica, Moltar y los otros magos estaban trabajando a tope en el edificio de investigación recién construido. A Takuto le alegró oír todo eso, y se alegró aún más al saber que los elfos tomaban la iniciativa, como buscar fuentes de agua. Estaba súper contento de que los elfos, que parecían tan cansados cuando llegaron, ahora parecieran felices, y cuando se lo dijo a Emle, ella se echó a llorar de alegría. A Takuto le entró el pánico al verla llorar, pero Emle se calmó rápidamente y continuó con el tour. Les enseñó a Takuto y a Atou el campo de árboles de carne, y dijo que gracias a las herramientas que Takuto había creado, podrían hacer la primera cosecha muy pronto. Después, los llevó al manantial que habían encontrado los elfos, pero se dio cuenta de que el ambiente alrededor del lugar era muy diferente esta vez. El agua también se había oscurecido, y Emle se decepcionó porque pensó que el agua ya no se podía usar. Antes de que Atou pudiera explicarle por qué se equivocaba, Moltar y Gia también llegaron para ver el manantial. Estuvieron de acuerdo con Emle en que el agua parecía inservible, pero entonces Atou bebió un sorbo, diciendo que el agua era totalmente segura para beber. Luego explicó que el lugar ahora parecía oscuro y lúgubre porque se había convertido en parte de Minogra gracias a una característica, llamada la Tierra Maldita. Takuto les dijo a los elfos que respiraran hondo y de repente sintieron sus mentes más claras y sus cuerpos llenos de energía.
Atou explicó que la tierra maldita daba ventajas a los seres de naturaleza malvada y desventajas a los seres neutrales y buenos. Como los elfos oscuros ahora eran parte de Minogra, se habían convertido en seres malvados, y por eso esta agua era totalmente segura para ellos. Guía lo confirmó bebiendo el agua, y Atou dijo que pronto todo el bosque se convertiría en una tierra maldita. Pero Takuto pensó que esto podría ser un problema, porque la tierra maldita era demasiado llamativa. Moltar estuvo de acuerdo, diciendo que si todo el bosque se volvía así de oscuro, los enemigos podrían encontrarlos fácilmente. Guía propuso una vez más crear un ejército, pero Atou y Takuto la convencieron de que iban a invocar a un héroe. Moltar dijo que todavía no entendía que era un héroe, y Atou decidió enseñárselo con un ejemplo. De repente, sacó tentáculos oscuros de su espalda, cortando los árboles cercanos con facilidad antes de revelar que ella misma era un héroe. Y aunque solo tenía el 1% de su poder total, todavía podía derrotar a un ejército entero. Takuto presumió ante los elfos sorprendidos de que ella era, en efecto, un héroe. Dijo que los héroes eran súper geniales, y que seguirían haciéndose más fuertes con el tiempo, incluso sin hacer nada. Pero rápidamente cambió de tema y le dijo a Atou que no era necesario talar árboles para presumir de fuerza, y le ordenó que limpiara ese desastre más tarde. Los elfos, por otro lado, estaban realmente asombrados por lo que acababan de ver, y dijeron que Takuto debía ser un ser increíble por tener subordinados tan fuertes. Decidieron darle un nombre, y ese nombre era Takuto. Querían construir un palacio magnífico digno de él, pero Takuto dijo que no lo necesitaba ahora mismo. Sin embargo, los elfos se negaron a dejar que su rey viviera en la misma casa que ellos, y Atou también le dijo a Takuto que construir un palacio haría más feliz a la gente, así que debía dejarles hacerlo. Takuto finalmente dio su permiso, diciendo que algún día querría una fortaleza voladora, pero por ahora se conformó. Mientras tanto, el equipo de investigación de Lonius y Verdal ya se había puesto en marcha hacia el bosque maldito, que está en el sur. A Verdal no le gustaba que fueran tan poquitos soldados, pero Lonius le dijo que era todo lo que podían conseguir, porque la mayoría de sus tropas estaban ocupadas con un jaleo en el norte. De repente, aparecieron unos monstruos malvados por el norte que atacaban y robaban en las ciudades, así que casi todos los soldados del reino tuvieron que irse para allá a luchar, para pelear contra ellos. Los mercenarios, que son soldados que cobran por pelear, de repente soltaron que los que se fueron al norte lo iban a pasar fatal. Se sentían afortunados de que no les tocara a ellos ese trabajo, porque aunque pagaban un montón de dinero, había un mago metido en el lío, y no querían saber nada de magos. A Lonius le dio curiosidad eso del mago, y por la noche, le preguntó a un mercenario que se llamaba Vargo. Vargo le contó que había chismes de que todo el problema del norte lo había causado un mago. Pero Lonius no se lo creyó así como así. Dijo que era imposible que una sola persona creara tantos monstruos, y Vargo le dio la razón. Dijo que seguro era cosa de una secta, pero Verdal le mandó callar para que sus palabras no les dieran mala suerte. De repente, Lonius se enfadó con Verdal porque estaba borracho. Le echó la bronca, diciéndole que no podían beber porque servían a un dios, pero a Verdal le dio igual y se puso chulito para discutir sobre lo que decían los libros sagrados. Y de repente, Verdal pasó de él, y se puso a tontear con la camarera que le trajo otra bebida. Entonces Vargo le preguntó a Lonius por qué habían mandado a 2 paladines, que son como caballeros sagrados tan lejos, hasta el sur. Tenía miedo de que fuera por otro mago, y si era verdad, quería coger a sus chicos y pirarse antes de que la cosa se pusiera peligrosa. Lonius dijo que no sabía nada, pero justo entonces Verdal dijo que la camarera le había contado un chisme. Resulta que un grupo de elfos oscuros se había escapado hacía poco al bosque maldito, y parecía que los jefes solo querían encargarse de ellos. Vargo se quedó más tranquilo al oír eso y dijo que sí, que tenían que encargarse de esos elfos oscuros rapidito, porque eran súper buenos matando a la gente sin hacer ruido y echando maldiciones. Lonius también pensó que si dejaban a los elfos oscuros a su bola, luego podrían ser un problema. Pero Verdal le dijo que se relajara un poco. Le dijo que esto solo era una misión para mirar, y que si la cosa se ponía fea, se irían corriendo, no se pondrían a pelear. Pero Lonius era súper cabezota con su idea de luchar contra el mal donde fuera que lo viera, y dijo que no podían huir de su deber como paladines. Verdal le dijo que dejara de intentar hacerse el famoso y que solo peleara si no había más remedio, que no se jugara la vida a lo tonto cada vez que tuviera la oportunidad.
Le recordó a Lonius que tenía familia en casa esperándole, y que todos en esta misión también tenían familia, así que debían tener más cuidado al tomar decisiones. Al mismo tiempo, en un lugar llamado Minogra, la primera cosecha del árbol de carne ya estaba lista y la habían puesto en medio de un altar gigante. Un chico llamado Takuto estaba de pie frente a la cosecha, mientras todos los elfos oscuros lo miraban con muchas ganas, preguntándose qué iba a pasar ahora. Takuto empezó a pasar su magia a ese montón de frutas, y de repente, el montón se convirtió en un bicho gigante. Los elfos no se lo podían creer. Takuto había creado vida de un simple montón de fruta. Y una elfa llamada Atou empezó a decirle que era increíble, diciendo que eso no era ni una pizca de su poder de verdad. Les dijo a los demás elfos que Takuto se haría mucho más fuerte y haría más cosas mágicas si le eran fieles, y todos se pusieron a aplaudir y a gritar el nombre de Takuto. Poco después, Takuto volvió a su trono y se sintió aliviado porque había conseguido crear un monstruo bicho para tener más ayuda. Eso era una de las cosas que podía hacer en su videojuego, pero todavía no entendía cómo funcionaba en este mundo. Pero Atou le dijo que no se preocuparan por eso, que lo importante era que habían encontrado una forma de crear más seres para que sirvieran a su reino. Luego le dijo a Takuto que era hora de pasar al siguiente nivel, y Takuto estuvo de acuerdo. Dijo que invocaría a un héroe en cuanto tuvieran suficiente magia acumulada. Atou se emocionó mucho y le preguntó a quién iba a llamar. Takuto respondió que quería llamar a Isla, la reina de los bichos. A Atou le pareció una idea genial, y Takuto empezó a explicarle que Isla podía hacer más fuertes a todos los monstruos tipo bicho y hacer que pudieran pelear en primera línea. Isla también podía crear larvas que podían hacer los trabajos más duros. Así podía ayudar a su reino en dos cosas a la vez. Atou se puso muy contenta porque Takuto lo había pensado todo muy bien, y Takuto respondió que Isla era la única opción porque los demás estaban un poco locos. Atou estuvo de acuerdo, porque sabía que los otros héroes necesitaban ir al psicólogo durante años. Takuto le dijo a Atou que algún día le gustaría llamarlos también, pero que ahora no era el momento. Por otro lado, Lonius y los demás ya habían llegado al continente oscuro, y al poco rato encontraron a su primer enemigo, un gigante de la colina. Lonius empezó a darles órdenes a los mercenarios, para que le ayudaran, pero de repente Verdal dijo que no hacía falta, que él se encargaría del monstruo solito. Dijo que no tenían tiempo que perder, y que sería más rápido si él iba primero y los demás no le estorbaban. Fue corriendo hacia el gigante y le apuntó con su espada mientras su grupo miraba. Verdal empezó a meterle poder sagrado a su espada, y el gigante se quedó esperando a que terminara para atacarle. Verdal paró el mazo gigante del monstruo como si nada, y luego, ¡zas!, lo cortó por la mitad con su espada sagrada. Después de eso, saltó hacia el monstruo y le dio un montón de espadazos, derrotándolo sin que el monstruo pudiera hacer nada. Volvió con su grupo después de matar al gigante, y Lonius empezó a decirle que era increíble, diciendo que con él la misión iba a ser pan comido. Pero Verdal no parecía pensar lo mismo, y lo que dijo, dejó a Lonius dándole vueltas a la cabeza. De vuelta en Minogra, Takuto estaba comiéndose una hamburguesa tan a gusto cuando Atou le dijo que comiera algo más sano. Él le contestó que en el hospital solo comía cosas sanas y aburridas, así que ahora quería probar cosas nuevas. También estaba preocupado por Atou porque llevaba varios días comiendo solo ensalada, y Atou dijo que esa comida era más adecuada para ella. Se pusieron a hablar de cómo las construcciones en el reino iban cada vez más rápido, y de repente Takuto le dijo a Atou que llamara a Moltar y a los demás cuando terminaran de comer. Le contó que los nuevos bichos espía que habían creado ya habían dibujado un mapa de la zona y que tenía un plan sobre el pueblo de humanos que estaba cerca. Primero le preguntó a Atou para asegurarse de que la ciudad de al lado no fuera parte del santo reino de Qualia, y Atou estaba bastante segura de que era un territorio independiente y neutral. Entonces Takuto se quedó tranquilo al oírlo, porque eso significaba que podían negociar con esa ciudad, y esperaba que no pasara nada malo cuando hablaran. Estaba seguro de que por ahora estarían a salvo, y entonces Atou bromeó diciendo que esas palabras podían traer mala suerte. Takuto se rió y dijo que no pasaría nada de eso. Justo en ese momento, recibió un mensaje de un bicho, que le avisaba de que un grupo de gente armada se estaba acercando al bosque. Le dijo a Atou que tenían que echarlos de buenas maneras, si era posible, y que si la cosa se ponía fea, tenían que estar listos para pelear. Mientras tanto, el grupo armado resultó ser el de Lonius y Verdal. Cuando entraron al bosque,
Verdal les dijo a todos que pararan, porque se dio cuenta de que alguien se acercaba. Atou salió del bosque, con ropa negra que le tapaba la cara y su aspecto, y Verdal le ordenó que dijera quién era. Ella confesó que era una elfa oscura, que se estaba refugiando en el bosque con su clan, porque no tenían otro lugar seguro a donde ir. Verdal lo entendió y le dijo que se apartara porque necesitaban investigar el bosque, pero Atou respondió que no podían entrar. Verdal se dio cuenta de que algo raro pasaba, pero Lonius se puso a gritarle a Atou, preguntándole que cómo se atrevía a desobedecer una orden de un siervo de Dios. Verdal le gritó enseguida a Lonius diciéndole que no le interrumpiera. Lonius se enfadó mucho con Verdal por echarle la bronca por una tontería. Verdal siguió hablando con Atou, y le dijo que no podían volverse a casa solo porque ella no quisiera que entraran al bosque. Le preguntó si había algo escondido ahí dentro, y Atou respondió que dentro solo había un grupo de elfos que querían vivir en paz. Ella le preguntó de vuelta que por qué Verdal insistía tanto en entrar en este lugar maldito y después de pensarlo un momento, Verdal al final confesó que la santa había tenido una visión sobre algo muy malvado escondido en este lugar, y que no podía volver a casa sin verlo con sus propios ojos. Los mercenarios se quedaron de piedra porque no sabían nada de esto, y Lonius le preguntó a Verdal cómo se le ocurría soltar un secreto de estado tan fácilmente. Verdal le gritó de nuevo, diciéndole que a veces los secretos hay que contarlos. Esto enfadó a Lonius todavía más, porque ni siquiera un paladín del nivel de Verdal tenía permiso para revelar una profecía sagrada sin el permiso de los jefes. Mientras tanto, Verdal le pidió una vez más a Atou que los dejara entrar al bosque para echar un vistazo rápido, pero la actitud de Atou cambió de repente. Dijo que no encontrarían nada importante adentro, les dijo que se fueran a casa inmediatamente. Lonius se enfadó porque una elfa oscura se atrevía a desafiar una profecía de su dios. Pudo sentir que el ambiente alrededor de Atou cambiaba y decidió que, de verdad había algo muy malo dentro del bosque que tenían que investigar. Pero Verdal parecía querer negociar con Atou, le pidió a Atou que jurara por un dios que no había ninguna amenaza para el santo reino de Qualia dentro del bosque, y Atou juró por su dios que, en realidad ellos le tenían más miedo a Qualia. Verdal quedó satisfecho con esa respuesta y declaró que se retirarían. Lonius no se lo podía creer y señaló que la mujer claramente estaba escondiendo algo. Verdal lo llamó cobarde sin fe y le dijo que dejara de echarle la culpa de sus miedos a los demás. Dijo que no habían encontrado nada, y que con eso su investigación se había terminado. Empezó a alejarse, pero Lonius no iba a dejar que él tomara más decisiones. Le dijo a Verdal que le quitaba su autoridad como alto paladín, por haberle contado la profecía al enemigo y por abandonar su deber. Les dijo a los mercenarios que entrarían al bosque para asegurarse de qué maldad se escondía allí, y Vargo estuvo de acuerdo. Total, Lonius era el que les pagaba. Atou les suplicó que no entraran al bosque, pero Lonius en cambio ordenó a sus hombres que la atraparan, a pesar de que Verdal le había dicho que no lo hiciera. Atou solo pudo rendirse y decir que las negociaciones habían fallado, y unos segundos después, todos los mercenarios estaban ensartados en las lanzas de Atou, como si fueran pinchos morunos, y a Lonius lo habían dejado KO antes, así que ni siquiera se acordaba de haberlo visto. Verdal fue el único que lo vio todo y sobrevivió, y entró en pánico mientras le decía a Lonius que se estaban enfrentando a un mago. Atou se quitó el disfraz en ese momento, diciendo que la conversación había sido muy pacífica, y que era una pena que terminara. Los mercenarios que quedaban y un tal Lonius se asustaron un montón al ver lo que tenían enfrente. Verdal le dijo a Vargo que mandara a alguien a avisar de lo que pasaba, pero ya. Vargo le contestó que todos sus mensajeros ya se habían muerto en el ataque de antes. Entonces Atou se empezó a reír a carcajadas y dijo que ella era el desastre que tanto habían estado buscando. Les dijo: bueno, ya me encontraron, ¿y ahora qué van a hacer? Mientras los demás estaban, hechos unos gallinas. Verdal les gritó que no fueran miedosos, que ya estaban atrapados y no podían escapar. Les ordenó a sus hombres que se prepararan para pelear, diciendo que las cosas no deberían haber terminado así, y Atou estuvo súper de acuerdo. Atou dijo que todo era culpa de ese perdedor tonto con pelo de tazón, que se creía que sus ideas eran lo más importante del mundo, y que ahora le tocaba pagar por ello. Verdal no quiso perder más tiempo, y les dijo a los arqueros que atacaran primero. Pero para Atou fue pan comido esquivar las flechas y empezó a mostrar su lado más loco y peleonero. Lonius le preguntó a Verdal, todo nervioso: oye, ¿qué es exactamente una hechicera? Y él le respondió que debió habérselo contado a todos antes de empezar la misión,
aunque eso significara romper otra regla. Le explicó que una hechicera es un monstruo súper peligroso, de nivel desastre, que la gente santa ya había dicho que vendría, y que oficialmente era la amenaza más grande de todas, para su reino, según los jefes de la iglesia. Les contó que el desastre que pasó en el norte fue de verdad por culpa de una hechicera, y que estaba segurísimo de que la chica que tenían enfrente también era una. Atou ya se había aburrido de tanto bla bla bla, así que les dijo, dense prisa y ataquen, o empiezo yo. Verdal les dijo a los mercenarios que se hicieran para atrás, porque solo él y Lonius podían pelear contra Atou. Le dijo a Lonius que lo siguiera, y los dos activaron sus poderes sagrados. Mientras se lanzaban a atacar, Atou los atacó con sus tentáculos, pensando que no podrían ganarle. Pero resulta que el poder sagrado les da a los paladines un bonus de daño contra los seres malvados, así que lograron cortarle los tentáculos a Atou. Ella se quedó de ¿qué? Pero mientras estaba distraída, ¡zas!, Verdal la atacó y perdió otro tentáculo al intentar protegerse. Lonius también logró destruirle otro más, y Verdal se empezó a sentir más seguro. Estaba seguro de que si lograban cortar los dos tentáculos que quedaban ganarían. Pero Atou ahora estaba súper enojada, y de repente agarró a dos mercenarios como rehenes, pensando que así los paladines no se atreverían a atacarla. Pero Verdal estaba decidido a acabar con Atou antes de que se convirtiera en un peligro para su reino, así que le dijo a Lonius que iban a atacar de todos modos. Atou no se lo esperaba para nada, y se quedó con la boca abierta cuando los paladines cortaron a los rehenes junto con sus tentáculos. Ellos pensaron que ya habían ganado, pero sorpresa, Atou solo había estado jugando con ellos todo el tiempo, y decidió que era hora del round final. De la nada, sacó un montón de tentáculos y atravesó a Verdal como si fuera un pincho, tan rápido que Lonius ni se dio cuenta. Verdal alcanzó a decirle a Lonius que corriera, pero Atou le clavó algo en la cabeza y lo mató al instante. Luego se puso a presumir que no solo tenía 6 tentáculos, sino que podía sacar todos los que quisiera. Esto dejó a Lonius todavía más en shock y aterrado. Ahora se dio cuenta de su error y entendió que era imposible que ganaran. Así que les dijo a los mercenarios que huyeran y se separaran, porque con que solo uno llegara al reino para avisar, era suficiente. A Atou le molestó verlos correr, pero luego se dio cuenta de que Lonius se había quedado para sacrificar su vida en un último intento desesperado. Lonius la atacó, pero curiosamente, Atou paró su ataque con una espada sagrada. Lonius no entendía cómo era posible, y Atou le explicó que le había robado a Verdal la habilidad de usar el poder sagrado, junto con todos los trucos que él había aprendido durante años. Empezó a hacer retroceder a Lonius mientras le hablaba de su familia, porque también le había robado los recuerdos y sentimientos a Verdal. Lonius se quedó flipando al oír esto, y Atou le dijo que Verdal no solo era súper bueno peleando, sino que también se preocupaba por todos los de su equipo hasta el final. Atou le preguntó a Lonius qué se sentía saber que Verdal había muerto por culpa de su ego tonto, y él respondió que el espíritu de Verdal seguiría vivo. Dijo que los mercenarios seguro lograrían llegar y avisar, pero de repente escuchó gritos por todos lados. Atou sonrió con malicia, y le dijo que ya les había dicho a los elfos oscuros que no dejaran escapar a nadie, y Lonius se volvió loco. Se lanzó contra Atou súper enojado pero no pudo hacer nada. Atou no lo mató de inmediato, sino que lo colgó boca abajo mientras le llenaba el corazón de miedo y arrepentimiento. Le dijo que si se hubiera ido como le dijo Verdal, ya estaría de vuelta con su familia, viviendo feliz. Pero tomó la decisión equivocada, y ahora su futuro iba a ser totalmente diferente. Atou le dijo a Lonius que iba a morir ahí mismo, y que después, iría a buscar y a matar a su familia. También le dijo que mataría a toda la gente de las ciudades y pueblos por los que su grupo había pasado, sin ninguna razón, y que toda la culpa sería de Lonius. Le contó que su rey una vez le dijo que tu vida se acaba cuando la gente empieza a tomarte a la ligera. Así que, para que nadie se atreviera a subestimarla, iba a matar a millones de personas sin motivo, y todo el mundo odiaría a Lonius por eso. La mente de Lonius ya estaba hecha pedazos y le suplicó a Atou que parara. Pero Atou se puso toda alegre y le dijo que seguro Lonius era una buena persona, religioso, que amaba a su país y a su familia, pero que ella odiaba a la gente que se cree tan santa. Le dijo a Lonius que viera la masacre desde su asiento en el cielo, y Lonius le rogó otra vez. Pero esta vez, Atou lo despedazó sin más, terminando con su sufrimiento. Un poco después, ella estaba parada pensativa al borde de un acantilado, pensando en lo que había hecho y en el futuro,
mientras el anillo de bodas de Lonius estaba tirado en un charco de su sangre. De repente, llegaron Gia y unos elfos oscuros, y le dijeron a Atou que ya se habían encargado de todos los mercenarios, tal como les ordenó. Ella dijo que le alegraba oírlo, y decidió volver, dejándoles a ellos el trabajo de limpiar todo. Pero, antes de irse, Gia tenía una pregunta. Le preguntó, toda nerviosa, si Atou de verdad iba a hacer todo lo que le había dicho a Lonius. Atou se puso seria por un segundo, pero luego volvió a ser la chica alegre de siempre. Dijo que claro que no iba a hacer todo eso, que ella era una amante de la paz, y que solo estaba molestando a Lonius para divertirse. Luego decidió ir a ver a Takuto de inmediato porque tenía un informe importante. El informe era sobre la existencia de otra hechicera en el norte, y la palabra hechicera era algo nuevo para los dos, porque en el juego no había ninguna unidad que se llamara así. Takuto se dio cuenta de que este mundo no era exactamente igual que el juego, y Atou estuvo de acuerdo. Dijo que, aunque algunas cosas eran iguales, el resto era súper diferente. Pero estaba segura de que podían usar esas diferencias a su favor. Takuto no entendió a qué se refería. Así que Atou le explicó que en este mundo, además de poder absorber las habilidades de los enemigos que derrotaba, también podía absorber parte de sus recuerdos, lo cual iba a ser súper útil. Le contó a Takuto con mucho entusiasmo que había aprendido algunas cosas sobre el reino de Qualia gracias a los 2 paladines que mató. Dijo que, por ahora, Qualia está ocupado con un lío en el norte, así que no les prestarán mucha atención. Pero claro, si todo su equipo de exploración desaparece, eso seguro va a levantar sospechas. Takuto creía que, aunque Qualia decidiera hacer algo, igual tenían que andar con mucho cuidado, porque no sabían a qué se enfrentaban. A él no le preocupaban mucho, pero le daba muchísima curiosidad la hechicera del norte. Le preguntó a Atou qué sabía de esa hechicera por los recuerdos del paladín, y Atou respondió que no había nada muy claro. Lo único de lo que estaba segura era que esa hechicera había causado un desastre gigante en el norte, casi como un ejército entero. De repente se acordó de que también sabía el nombre de la hechicera. Se llamaba Hirokino, la hechicera sorbedora. A Takuto le dio todavía más curiosidad, y pensó que si una sola hechicera podía causar tanto daño a un país entero, a lo mejor ella también vino a este mundo desde la Tierra, como ellos. Estaba seguro de que su nivel era como el de una unidad de héroe en el juego, y dijo que tenían que tener cuidado con ella, que la consideraran como una posible enemiga. Atou dijo que esa hechicera seguro era un personaje del bando de los malos, igual que ellos. Y que podrían intentar acercarse a la hechicera, pero Takuto rechazó esa idea al momento, recordándole a Atou que era muy raro que las especies del bando de los malos se llevaran bien entre ellas. Atou suspiró, diciendo que la cosa se estaba poniendo más complicada. Pero Takuto le dijo que se relajara, porque la hechicera estaba lejos, y si en el futuro se convertía en una enemiga, todavía tenían tiempo para prepararse. La conversación al final los llevó a hablar sobre invocar a un nuevo héroe, y Takuto dijo que a lo mejor tenían que pensar de nuevo a qué héroe invocar. Al principio, había pensado en llamar a la reina Insecto Isla, pero ahora dudaba, y se preguntaba si no sería mejor invocar a un héroe que fuera mejor para las peleas. Además, sentía que también tenían que cambiar su plan para tratar con los otros países de por ahí. Le dijo a Atou que había decidido hacerse amigo del territorio libre que estaba al este, porque necesitaban aliados por si acaso Qualia venía a atacarlos. Atou pensó que eso sería difícil, aunque el país del este fuera del bando neutral. Pero Takuto estaba seguro de que mientras tuvieran algo bueno que ofrecerles, seguro que los escucharían. Dijo que tenían que empezar a espiar a ese país del este mientras se hacían más fuertes, y Atou estuvo de acuerdo con su plan. Mientras tanto, en otro país, la gente bestia estaba peleando contra monstruos malos que no paraban de atacar su ciudad. El ataque estaba liderado por una hechicera vaca, que era viejita pero fuerte. Justo cuando acababa con un grupo de monstruos, llegaba otro montón, y ella no entendía qué estaba pasando. De vuelta en Minogra, Atou se fue para cumplir las órdenes de Takuto, pero a medio camino se paró, como si estuviera nerviosa. Dijo que a lo mejor se había pasado un poco con los paladines, tenía miedo de que Takuto se enojara, porque a él le encantaba la paz, pero Takuto le dijo que no pasaba nada, que hiciera lo que hiciera, él no se iba a enojar. Por un instante, Atou hasta vio como una sombra de un rey de la destrucción donde estaba parado Takuto, pero después de eso se volvió a poner súper fan de él, diciendo que cumpliría todas sus órdenes sin